¿quién decís que soy yo? Pedro le contestó, tú eres el Cristo. Entonces les ordenó enérgicamente que a nadie hablaran acerca de él. Jesús comenzó a enseñarles que el Hijo del Hombre debía sufrir mucho y ser reprobado por los ancianos, los sumos sacerdotes y los escribas, que le matarían y que resucitaría a los 3 días. Hablaba de esto abiertamente. Pedro se lo llevó aparte y se puso a reprenderle. Pero él, volviéndose y mirando a sus discípulos, reprendió a Pedro, diciéndole, quítate de mi vista, Satanás, porque tus pensamientos no son los de Dios, sino los de los hombres. Bien, y vamos ahora, acabo de poner mientras leía el Evangelio para grabar, entró alguien y no quitó ya se lo he enmudecido. Vamos a invocar al Espíritu Santo para que nos haga entender esta palabra que hemos escuchado del capítulo 8 del Evangelio de San Marcos, para que Él ilumine nuestra mente y para que Él abra nuestro corazón, para acogerlo y lo cambie y lo transforme. Ven, Espíritu Santo, llena los corazones de tus fieles y enciende en ellos el fuego de tu amor. Envía, Señor, tu Espíritu y serán creadas las cosas y renovarás la faz de la tierra. Oh Dios, que has iluminado los corazones de tus fieles con la luz del Espíritu Santo, concédenos el saber obrar animados de este mismo Espíritu, para gustar siempre del bien y gozar siempre de su consuelo, por Jesucristo nuestro Señor. Amén. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Amén. Bien, pues vamos a seguir con lo que nos quedamos la semana. No voy a volver a repetirlo todo. De la semana que viene, el que lo quiera ver está en YouTube y está también en Facebook. Lo puede volver a ver. Sí le pido que verifiquen todos, por favor, sobre todo los últimos que han entrado, que esté apagado, porque había un ruidito. Y repito, siempre los ruidos interfieren mucho. Bien, pues voy a compartir ahora la parte que vamos a explicar en el día de hoy, empezando por un esquema. Vamos a ver, compartir. Ahí está. Voy a compartirlo. Espero que lo puedan ver. ¿Se ve? Una página en blanco. Sí se ve, padre. Ok, una página en blanco. Ahí tenemos. Y vamos a empezar con el esquema del texto que hemos visto en el día de hoy. Vamos a ver, entonces lo que hemos visto es lo que se llama en el Evangelio de San Marcos el primer anuncio de la muerte y resurrección. Ya sabemos que la semana pasada estuvimos viendo lo que era la pregunta de Jesús, ¿qué dicen los hombres? Con la respuesta de lo que dicen los hombres. ¿Quién dicen ustedes? Con la respuesta de Pedro en nombre de todos los discípulos, diciendo que Él es el Mesías. Ahora, al decir que Él es el Mesías, Jesús también va a ponerse a
después de la confesión del Mesías, recuerden que les prohibió, les conminó, usa ese verbo en griego que Jesús usa para la expulsión de los demonios, mandándoles enérgicamente, es un mandato enérgico de que no se lo digan a nadie. Creo que acabamos ahí, y con algunas preguntas de por qué lo decía, porque no quería que se confundiera su identidad de Mesías. Entonces ahora va a decir, muy bien, Pedro ha dicho quién es Jesús, pero ahora Jesús va a decir de qué manera él va a realizar su función de ser el Mesías. Y esa función de Jesús de ser el Mesías, él la va a anunciar de una manera muy particular, aludiendo a dos personajes del Antiguo Testamento. Uno que va a ser el Hijo del Hombre y otro que va a ser el siervo sufriente de Yahvé. Pero eso es lo que vamos a ir ahora desarrollando. Hasta aquí no voy a hacer pregunta al principio, voy a explicar un poquito, después daré paso a los comentarios o a las sugerencias o a las preguntas que vayan surgiendo. Primero, el esquema de lo que hemos escuchado. En Marcos 8, 31, 32, donde Jesús va a dar una enseñanza. Y esa enseñanza es muy curioso porque comenzó a enseñarles. Y esa enseñanza, comenzó significa que esa enseñanza va a tener una continuidad. Comenzó no significa el momento puntual, sino que en el Evangelio de San Marcos, en el camino hacia Jerusalén, dice, ahora comenzó, como diciendo, y antes en los 8 primeros capítulos no les enseñó nada, les habló en parábolas, ¿recuerdan? Hizo milagros, y a ellos le tenía que explicar aparte porque no entendían. Es como decir que Jesús cambia de táctica y en un momento determinado dirá, les hablaba abiertamente, porque antes les hablaba en parábolas sobre el reino de Dios. Ahora les hablaba abiertamente. La parábola tiene una función de interpretación, y por lo tanto no es clara en sí misma, sino que la parábola hay que interpretarla en el sentido en el que Jesús nos quiere dar. Pero ahora dice, empezó a enseñarles también a hablar abiertamente en un momento determinado. ¿Y de qué les empezó a hablar? Sobre la predicción de Jesús sobre el destino del Hijo del Hombre, que ya lo hemos visto, tiene que sufrir, va a ser entregado en manos de los jefes del pueblo de Israel, y al ser entregado, no solamente entregado, sino que lo van a matar, pero resucitará al tercer día. Estoy poniendo el esquema de lo que hemos escuchado en esa segunda parte. Pedro se va a oponer, se opone, lo retira del resto de los discípulos y le increpa, dice el Evangelio de San Marcos. Y Jesús a su vez va a increpar a Jesús. Entonces ese es el esquema que hemos visto en este texto que hemos escuchado en el día de hoy. Entonces, ¿quién es el Mesías? El Mesías va a ser ese Hijo del Hombre que va a sufrir y que va a resucitar al tercer día. Y esa enseñanza de Jesús causa la oposición de Pedro. Veremos que en esa oposición hay una intuición más como que decir, se opone a que Jesús tenga que sufrir, se opone a que Jesús se ponga en conflicto con las autoridades judías, pero se opone sobre todo porque si eso han hecho con el Maestro, ¿qué va a ser de sus discípulos? Porque en el fondo, seguir detrás de Jesús, camino a Jerusalén, que está dando esa enseñanza, va a significar que también aquellos que le siguen detrás van a sufrir su mismo destino. Entonces tenemos aquí, voy a cerrar un poquito la pantallita. Por favor, no manden mensajes vía Facebook porque no puedo atenderlos. Gracias. Entonces, la enseñanza dirigida ¿a quién? Va dirigida a los discípulos, no va dirigida a los judíos.
Hasta ahora en el Evangelio de San Marcos ha ido alternando la enseñanza a los discípulos con la enseñanza a todos, incluido a los judíos, también con disputas y con temas más específicos para el judaísmo de la época. Pero aquí Jesús empezó a enseñarles. Es la palabra erjato, en griego. Disculpen que les ponga a veces la palabra en griego, se la pongo más para mí que para ustedes, porque a veces es bueno tener la palabra en griego, porque las traducciones no se da cuenta uno de algunos acentos que ponen. Yo no los voy a explicar, sino en momentos puntuales, como ese, por ejemplo, de combinó, o como ese, por ejemplo, de ponte detrás de ti, detrás de mí, que muchos traducen como apártate o aléjate de mí, ¿no? Porque ese ponte detrás de mí no es un reproche de Jesús, como veremos, solamente, sino que será también una nueva invitación al seguimiento. ¿A quién va dirigida esa enseñanza? A los discípulos. ¿Por qué a los discípulos? Porque se supone y se presupone que ellos que han estado con él, que han caminado con él, pues ya están preparados para entender cuál es la misión de Jesús como Mesías. Por eso se dirige ahora a los discípulos. Se dirige a los discípulos porque ellos también van a ser los encargados de transmitir, después de la resurrección, esa buena noticia del reino de Dios que se acerca. Por lo tanto, aquí tenemos ya esa enseñanza que Jesús va a darles y que empieza diciendo que el Hijo del Hombre tiene que ser entregado en manos de los ancianos, de los sumos sacerdotes y de los letrados. 3 grupos de personas que ya veremos quiénes son estos 3 grupos de personas y qué es lo que constituyen. El Hijo del Hombre. El Hijo del Hombre, vamos a intentar mirarlo, y aquí lo he puesto en la diapositiva. Por favor, acaba de entrar algunas personas. Estén seguros de que tienen su micrófono quitado, por favor. No sé si es que el Zoom los echa a algunos y entran y vuelven a salir. Bueno, si el Zoom los echa, pues intenten volver a entrar. Pero si no, por favor, no entren y salgan simplemente porque van a hacer algo, porque eso implica que yo tenga que aceptarles, y es una distracción también. Así si el Zoom les echa, pues intenten entrar, y yo los acepto con mucho gusto, pero no lo hagan como que ahora vengo y ahora salgo, por favor. Entonces, el Hijo del Hombre, vamos a contextualizar o explicar este título que se da a Jesús. Jesús se dice a sí mismo y se nombra a sí mismo como Hijo del Hombre en una intertextualidad. Y ahí aplicamos un concepto de interpretación en la Iglesia Católica que está en el Concilio Vaticano II. Para interpretar la Biblia con el mismo espíritu con que se ha escrito, él nos dice que tenemos que mirar la unidad de toda la Escritura. La primera unidad es la unidad del Evangelio de San Marcos. Entonces hay palabras, hay frases, hay títulos, hay situaciones que no solamente surgen o salen una vez en el Evangelio, sino que salen varias veces. Por eso cada vez que sale esa palabra o esa frase o ese título, hay que referirlo también a textos o antes o después del Evangelio de San Marcos y desde ahí ver cuál es el sentido completo de lo que Jesús está diciendo. Aquí tenemos a quién, al Hijo del Hombre. Entonces vamos a ver el Evangelio de San Marcos. ¿Dónde sale anteriormente? ¿Ha salido alguna vez la palabra Hijo del Hombre? Sí. ¿Dónde? Ahí tenemos el primer texto, que lo señalo con el ratón, o con la flechita del ratón, ¿verdad? Marcos capítulo 2, versículo 10, donde se habla en el contexto de la curación del paralítico de que el Hijo del Hombre tiene en la tierra poder de perdonar los pecados. Este texto es muy importante porque el escándalo es que solo Dios puede perdonar los pecados.
Y aquí el Hijo del Hombre, dice, tiene poder en la tierra de perdonar los pecados. Se está refiriendo a Él. Aquí en el texto que hemos visto, Él dice que el Hijo del Hombre debe sufrir. Les dijo que debía sufrir mucho y ser rechazado y entregado, ¿verdad? El Hijo del Hombre. ¿Quién es este Hijo del Hombre? Jesús. Pero Jesús aquí se presenta con una prerrogativa divina. Tiene realizada en la tierra. Tiene poder en la tierra para perdonar los pecados. Eso ya lo he explicado bastantes veces, cómo se perdonaban los pecados en el pueblo de Israel. Ya sabemos que la institución del perdón de los pecados es el templo. El templo, y en el templo, ¿qué se hacen para perdonar los pecados? Se ofrecen sacrificios expiatorios para el perdón de los pecados, ¿verdad? Aquí cuando Jesús está diciendo que el Hijo del Hombre tiene en la tierra poder de perdonar los pecados, no sé si nos damos cuenta la gravedad de la afirmación de Jesús. Vamos a llamarlo así para ellos, la gravedad de la afirmación de Jesús, o lo provocativo que ha tenido que ser para ellos esta afirmación. Jesús les está diciendo que Él es el templo, que Él es Dios, que Él es la víctima del sacrificio y que justo en su persona, por lo tanto, el Hijo del Hombre, miren aquí tenemos ya la víctima, debe sufrir mucho y ser rechazado, por medio de Él, por lo tanto, se perdonan los pecados. Esto es una afirmación importantísima de la divinidad de Jesús en el Evangelio de San Marcos, y a la vez también como Jesús, que tiene poder de perdonar los pecados, en otro evangelio va a decir también, por eso también los hombres, a los hombres les va a comunicar ese poder de perdonar los pecados. Entonces aquí tenemos ya un texto que ya nos va diciendo que en lo que el Hijo del Hombre, que debe sufrir y ser rechazado y matado y a los 3 días resucitar, va a ser también la entrega o la víctima, el sacrificio que va a realizar el perdón de los pecados. Ya veremos después que ese Hijo del Hombre no tiene solamente textos del Nuevo Testamento, del mismo Evangelio de San Marcos, sino que hace referencia también a la Sagrada Escritura, es decir, al Antiguo Testamento. Porque el Hijo del Hombre veremos que es un personaje también del Antiguo Testamento. Pero lo dejo así en suspenso hasta ahora. ¿Quién será ese personaje del Hijo del Hombre que también sale en el Antiguo Testamento y que se está refiriendo a él, pero de una manera nueva, que será también una figura, por lo tanto, mesiánica? Tenemos aquí al Hijo del Hombre que es Señor también del sábado. Marcos 2, 28. De nuevo, una afirmación de Jesús sobre el Hijo del Hombre que resalta su divinidad. Acaban de coger las espigas en día de sábado. Le recriminan que Jesús haga estas cosas en día de sábado. Y les dice, el Hijo del Hombre es Señor. ¿Cómo? ¿Cómo que el Hijo del Hombre es Señor también del sábado, si el sábado es el día divino del descanso? ¿Qué está diciendo Jesús aquí? No sé si nos damos cuenta de la fuerza de estas palabras de Jesús en el Evangelio de San Marcos. Pues bien, Él que tiene poder para perdonar los pecados, Él que es Señor del sábado, que es Dios, va a sufrir. Claro, ahí uno puede empezar a entender ya cuál es la reacción de Pedro. ¿Cómo? ¿Cómo va a ser eso? Que Dios, el Hijo del Hombre, en este caso, va a sufrir y ser rechazado. Y aquí tenemos, por lo tanto, otro texto en el que el Hijo del Hombre aparece también en medio de las nubes con poder y gloria para el juicio, y de aquí vendrá este Hijo del Hombre del libro de Daniel, en el capítulo 13 del Evangelio de San Marcos. Se efectúa el cambio, ya el Mesías, Jesús dirá, es el Hijo del Hombre, que vendrá con poder
es el discurso escatológico del Evangelio de San Marcos, del final de los tiempos, el Hijo del Hombre lo verán viniendo en medio de las nubes con mucho poder y gloria. Y vamos a pasar a ese Hijo del Hombre que viene en medio de las nubes con mucho poder y gloria, que no sale solamente, repito, en el Evangelio de San Marcos, sino que viene en el libro de Daniel, capítulo 7, versículo 13 a 14. Voy a acabar esta diapositiva y después voy a dar espacio a algunas preguntas o intervenciones de ustedes, para que no se haga tan largo, aunque creo que llevo ya como media hora, no lo sé. Después veremos cuánto llevamos. Entonces, ¿quién es este Hijo del Hombre del libro de Daniel? Es aquel, dice que las nubes del cielo, leo el texto, lo he puesto aquí, lo tienen aquí en este anaranjado, en las nubes del cielo venía uno como Hijo del Hombre. Se dirigió hacia el anciano. A él se le dio poder, y todos los pueblos y las naciones le sirvieron. Su poder es eterno, y su reino jamás será destruido. Pero este Hijo del Hombre fue revelado también en el Evangelio de San Marcos, en el bautismo, como el Hijo de Dios amado. Tú eres mi Hijo amado, mi predilecto. Ya desde el bautismo, la revelación de Jesús como Hijo de Dios es la del Hijo del Hombre que va a sufrir. Porque ya dijimos el significado en las comunidades, ¿verdad? El significado del bautismo como muerte, entregar la vida, para al salir el Espíritu Santo desciende sobre él. Aquí tenemos que hay otro texto de referencia que es el de Abraham, cuando va a sacrificar a su hijo, donde Dios le dice en Génesis capítulo 22, 1 a 2, toma a tu hijo, al único que tienes y al que amas. Este es mi hijo, amado, predilecto, el único hijo al que tienes, al que amas, a la región de... y allí me lo sacrificarás en un cerro. Por lo tanto, el Hijo de Dios, Jesús, es el Hijo del Hombre que va a entregar su vida. Y una vida que va a ser entregada para, como dirá en Isaías 53, porque se está refiriendo en el Hijo del Hombre que tiene que sufrir, que tiene que ser entregado al juez siervo, siervo de Yahvé, juez porque Hijo del Hombre de Daniel, siervo porque siervo sufriente, en el profeta Isaías, que va a entregar su vida. Es el Hijo también preferido. He aquí que a mi siervo, a quien yo sostengo, mi elegido, el preferido de mi corazón, llamado a cumplir su justicia. Más adelante ese siervo, en el capítulo 52 del profeta Isaías, va a ser ese siervo de dolor que va a entregar su vida, Isaías 53, que dirá que por sus llagas sanará a muchos. Es el destino del Hijo del Hombre, que su juicio no va a ser un juicio de condena, ni un juicio de venganza, como ellos pensaban, sino que va a ser perdón de los pecados a través de la entrega de la vida. Y ven cómo se ha ido uniendo todo este cúmulo de textos para poder entender que Jesús va a ser Mesías, en primer lugar, entregando la vida. Y ese entregar la vida del Hijo del Hombre va a expresar el juicio de Dios sobre la humanidad, que no es un juicio de venganza ni de condena, sino que es un juicio guiado por el amor que se entrega, debe padecer, es lo que Dios quiere y es lo que Jesús hace también, y ese padecer va a ser para el perdón de los pecados, no para la venganza de los enemigos. Y aquí vamos ya aterrizando hacia un Mesías sufriente, que en el Antiguo Testamento hay muchos textos en los que se puede identificar esta figura del Hijo del Hombre sufriente o siervo de Yahvé, en la figura, por ejemplo, del justo doliente en el Antiguo Testamento, que a través de un camino de anonadamiento, de humillación,
va a conseguir la exaltación. Tiene que ser entregado, al tercer día resucitará. Por ejemplo, en el libro de la sabiduría, en los capítulos que hay escritos aquí en este texto. El Salmo 118 también habla de la passio justi, de la pasión del justo, con los poderosos adversarios. Y aquí el que va a ser entregado, Jesús, está aludiendo a este Salmo 118 que dirá: la piedra que los constructores rechazaron, Él la ha convertido en la piedra angular. Ahí está ese texto también del Salmo 118. Y estos salmos también que existen en el Antiguo Testamento, que hablan de los adversarios que pretenden dar muerte al justo. El Salmo 36, 37, 53, hay muchos que se convierten, por lo tanto, en esa figura mesiánica en la que Jesús, recogiendo toda la tradición del Antiguo Testamento, del Mesías, juez pero sufriente, para el perdón de los pecados, va ahora a presentarles también a sus discípulos quién es Jesús como Mesías. Hago una pausa, voy a quitar este share y vamos a dar paso a perplejidades, reacciones, lo que ustedes han ido viendo en esto que estoy, aclaraciones o preguntas, o si tengo que empezar de nuevo otra vez. Así que voy a quitar el stop share y vamos ahora a ir dando espacio a algunos comentarios de ustedes, para que quisiera saber a ver cómo va la cosa, si andamos perdidos en el bosque o, o vamos siguiendo el itinerario y el camino. A ver, póngame la mano si alguien desea hablar o preguntar. A ver, no veo a nadie. En la primera página. ¿O necesitan tiempo para ir pensando la pregunta? Nadie por aquí, en la primera página. En la segunda página. Nadie por aquí. ¿No preguntas? No questions. No reflexiones. No inquietudes. No perplejidades. Me pueden decir también que no se enteraron de nada, no les dé pena. Yo creo que he intentado explicarlo un poquito claro, ¿no? Pero no lo sé. Lo pueden volver a escuchar después el que desee. A ver, dos participantes a ver, ¿quiénes son los que han levantado la mano? Bernabé, vamos a ver. Bernabé. No, padre, solo le quería comentar que cuando empezó la transmisión se cayó Facebook. Sí. No sé qué pasó, se cayó completamente. Las personas no escucharon nada, perdieron su imagen y al final pues se perdió. O sea que no están en Facebook. No hay en Facebook. Se cayó, no sé por qué. Le levantó la mano, pero no contestó. Yo le levanté la mano, pero cuando se cayó... Es que cuando estoy explicando, yo no les veo a ustedes. Cuando yo estoy explicando, no les veo a ustedes, porque yo estoy mirando la diapositiva que tengo. Entonces, para que yo pueda verla, no veo a nadie. No, yo le levanté la mano, recién terminó la oración, pero no, como no estaba en la página que tenía abierto, por eso no vio. Bueno, pues ya lo compartiré. Como lo estoy grabando, lo compartiré después si me deja, y si no, pues lo pondré en YouTube, de todas maneras. Ok, está bien. Facebook me está creando muchos problemas últimamente. Creo que ellos también se están renovando, pero ya les he dicho que me ha prohibido hasta el día 27 compartir con otros grupos. A ver, José Ramiro, sí. A ver, pongan un mute, espera. Póngase el micro que no lo oigo. Nomás, buenas noches a todos, que Dios les bendiga.
Nomás acerca de los salmos, dijo a qué se referían los salmos, la serie de salmos que puso, todos los versículos de los salmos que puso, ¿a Sí, qué se refería? son los salmos donde los adversarios de un justo pretenden darle muerte. Ok, gracias. O sea que es una tradición ya del Antiguo Testamento donde aparece incluso la muerte del profeta. Por eso Jesús también muchas veces se refirió a él mismo como el profeta rechazado entre los suyos. A eso Gracias, se está refiriendo. ¿He respondido a su pregunta? Sí, gracias. Gracias. A ver, ¿otra vez Bernabé o no? ¿O es la misma? No, creo que era la misma, padre. ¿Reina Alvarenga también? Póngase si quiere. Padre, tengo Sí. una pregunta donde le dice Jesús a Pedro, ponte detrás de mí, Satanás, porque tu idea no es la de Dios, sino la mía. Sí. Esto se lo está diciendo porque ya Pedro sabe que es el Mesías, pero Pedro no quiere que sufra, sino que él, como venía diciendo anteriormente, él quiere que sea como un rey. Ajá. ¿Es por eso que le dice esto a Jesús a Pedro? Sí, en parte sí, pero todavía no hemos llegado ahí, lo estamos explicando ahora. No, pero la vez pasada también lo dijo Sí, los avances los voy adelantando, pero el texto mismo explicado viene a continuación, porque Pedro rechaza el destino del Hijo del Hombre. Evidentemente, el motivo fundamental va a ser ese, ¿no? Porque Pedro esperaba otro tipo de Mesías. Veremos que hay varias características en el rechazo de Pedro. Sí, por eso le pregunto que si en esta parte donde le dice eso, ponte detrás de mí, ¿estaba relacionado con eso o es por otra situación? Sí, está relacionado con eso. Lo vamos a explicar ahora más detalladamente. Ok, está bien, gracias. Bien. Osvaldo. Sí, padre. Yo tenía una pregunta. Se estaba mencionando que el Hijo de Dios tiene en la tierra poder de perdonar los pecados, ¿verdad? Porque Él es el templo, la víctima, y que el Hijo del Hombre iba a sufrir mucho y ser rechazado. Mi pregunta más que todo es, ¿qué papel juega el diablo, ¿verdad? O Satanás en ensancharse en Jesús y hacerlo sufrir? Porque sí lo hizo sufrir. Entonces, digo yo, en la vida real, ¿verdad? Muchas veces las personas hacen sentir mal a otras personas. Entonces, dice uno, sí, pero si no pasas por la cruz, ¿verdad? No hay resurrección. Incluso pero eso es aparte, lo de Pedro estaba pensando que quizá él no quiere pasar por la cruz, ¿verdad? Que ya se quiere apegar mucho a las cosas materiales, a sentirse feliz y no quiere pasar por esa pasión, muerte y resurrección. Pero más que todo era sobre el demonio o las personas que a veces se ensanchan en los demás. Y sí es cierto, pero ¿qué tal está haciendo sufrir hicieron sufrir a Jesús? ¿Qué se dice de eso, verdad? Si uno lo aplica a la vida real. Esa es mi inquietud nada más. Sí. El sufrimiento, como veremos ahora, está provocado por una serie de personas muy concretas, que en el Evangelio de San Marcos van a ir desarrollándose en tres grupos de personas. Unas van a ser los de hoy, primer anuncio de la pasión, donde están los dirigentes del pueblo de Israel, ancianos, sumos sacerdotes y letrados, que digamos forman la cúpula de mando del pueblo de Israel a todos los niveles, sea a nivel político, que religioso, que educativo, vamos a decir de esa manera. Veremos que en el segundo anuncio de la pasión, Jesús se va a referir a los hombres, que va a ser entregado en mano de los hombres. Aquí aparece también, recuerde, desde el principio, dijimos que ¿quién dicen los hombres que es el Hijo? Que soy yo, ¿recuerda? Y al final del Evangelio le va a recriminar a Pedro que no piensa como Dios, sino que piensa como los hombres.
es un texto que tiene un inicio que empieza con los hombres y acaba también con los hombres. También esos hombres que no piensan como Dios van a entregar a Jesús. Y finalmente, en el tercer anuncio de la pasión, los que lo van a entregar son los jefes de los romanos. Los van a entregar a los romanos, para que lo crucifiquen y resucitará al tercer día. Son como las tres anuncios de la pasión donde Jesús engloba a unos seres humanos que lo van a entregar. Evidentemente, estos seres humanos que lo van a entregar no piensan como Dios, sino como los hombres. Y que en el caso, como hemos visto, de Pedro, que se va a oponer a Jesús, se va a oponer diciéndole, eso no te va, lo increpa, como diciéndole que no, y Jesús lo manda detrás. ¿Por qué? Porque esa es la tarea de Satanás. Satanás es aquel que se opone, opone al proyecto de Dios, y se opone al proyecto de Dios precisamente haciendo o ejerciendo su influencia sobre los hombres. ¿Quién hace sufrir? Hace sufrir personas que, guiados también, en este caso, por Satanás, o que no piensan como Dios, sino como los hombres, piensan desde sus ambiciones o sus ideologías religiosas, políticas o del tipo que sea, van a ser los que van a acabar con el Hijo del Hombre. ¿En qué sentido decía usted que muchas veces los hombres provocan el dolor de otras personas, guiados e instigados por Satanás? ¿Era esa su pregunta al final? ¿Sí? Sí, padre. Ok, muy bien. Satanás evidentemente en el Evangelio aparece como el padre de la mentira, como el acusador, aparece como el que se opone al proyecto de Dios, aparece como el que divide, son distintos también con el nombre de diablo, como Belcebú o príncipe de los demonios. Esos distintos nombres que se les va dando en la Sagrada Escritura a Satanás es un personaje, evidentemente ángel caído desde nuestra fe si lo leemos, ¿verdad? Tal como conocemos en el Catecismo, también tiene su influencia en los seres humanos. Y por lo tanto su influencia va y se ejerce a través sobre todo de la tentación. La tentación es presentarte la mentira como atrayente. Al final el pecado es una mentira atractiva, porque uno no peca por hacer el mal muchas veces, aunque hay gente que empieza, sí, incluso en el mal encuentra un cierto gozo y atracción, hay gente que es así, y eso es diabólico. Todo lo que no es verdad, todo lo que busca la división y la oposición al proyecto de Dios, hace sufrir al ser humano y el que se deja arrastrar por ello. ¿Era una reflexión lo que usted hacía o me he tomado demasiado tiempo para responderle a lo que usted nos está preguntando? No, era ese lado de qué estaba ocasionando todo eso, ¿verdad? Sí, es cierto, tiene que pagar por la pasión, muerte y resurrección, pero me ponía a pensar, no era como Pedro, perdón, no era como Pedro que está diciendo, no pase por la cruz, ¿verdad? No vayamos a Jerusalén, pero en realidad el Hijo del Hombre va a entregar su vida por los demás, ¿verdad? Para el perdón de los pecados. Pero Sí. también estaba pensando como también el mal tiene un papel preponderante en eso, ¿verdad? Como usted estaba diciendo, las personas que están en poder, las élites judías y todo eso. Sí, padre, era nada más una inquietud que tenía. Ok. Bien, porque ahora voy a ir desarrollando eso también. ¿Rina todavía quiere hablar o tiene la mano levantada? ¿O no la quitó? No la quité. Ok, ya está. No, me refiero a Rina Correas. O era Bernabé el que quería hablar. Que no la quitó. Pero ya se la he quitado. Ya se la he quitado yo. Ok, gracias. Bueno. Bien, ¿seguimos adelante? Tenemos un poquito más de tiempo para ir concluyendo. No voy a llegar a concluir lo que quería. Padre, Pero bueno. Padre, quiero preguntarle algo que no, estoy bien confusa. Estas predicciones que Jesús les hace a ellos cuando les dice, luego comenzó a enseñarles que el Hijo del Hombre tenía que sufrir
mucho y ser rechazado por los notables y los jefes, los sacerdotes. Estas predicciones Jesús las recibió de parte de Dios anteriormente o ya él por su poder que Dios le dio los... A ver, ahí se trata, son predicciones sobre su persona. Recuerde que Jesús es verdadero Dios y verdadero hombre. Eso le implica vivir en un conocimiento que tiene sobre su propia persona y su propio destino, que ningún ser humano puede tener. Por otro lado, él, que es el Hijo de Dios y que se presenta aquí como el Hijo del Hombre, Jesús conocía las Sagradas Escrituras. Y Jesús se identifica justo con el Hijo del Hombre que hemos visto de la Sagrada Escritura del libro de Daniel, que es juez. A él le va a ser dado el poder, el pleno poder, y él al que le va a ser dado el pleno poder, que también vivió la tentación en el desierto y que ahora va a ser tentado por boca de Pedro, que eso es una de las cuestiones también fundamentales, que se presenta como el tentador para Jesús, eso no puede ser, descubre que su destino mesiánico no es ser rey davídico, no es mantener un poder terrenal, no es una restauración de un reino imperial, vamos a decirlo así, como el Imperio Romano o de la dinastía o del reino de Israel, sino que va a ser el perdón de los pecados que él va a dar y que se va a realizar por la entrega de su vida. Él empieza a descubrir su misión como plenitud y cumplimiento de lo que la antigua alianza, porque esa es la continuidad del plan de Dios. No, tengo un problemita en la computadora, un momentito. A ver, ¿se oye un ruidito? Bien chiquito, bien chiquito. A ver, que tengo un problemita aquí con la computadora. Esto de la técnica. Bueno, ¿me oyen bien? Sí, sí. Bueno, está bien. Pues entonces, a ver, ¿en qué iba? No me funciona el ratón ahora. Un momentito, lo voy a quitar. Y así ya no se oye. Bien, entonces él va a realizar su misión en el contexto que él ya va intuyendo, él ya va siendo rechazado. A él lo han nombrado, lo han dicho que echa a los demonios con el espíritu del jefe de los demonios y con Belzebul. Ya miraban cómo acabar con él, pero él se escabullía. O sea, él ya va intuyendo que va a ser como el profeta rechazado en su patria. Ningún profeta es bienvenido entre los suyos, sino que es rechazado. Y desde ahí él empieza ya a anunciar lo que se llama su pasión. Eso es lo que se llama así una profecía de Jesús. Jesús empieza a profetizar lo que le va a pasar, porque él ya lo sabe, porque él ya se da cuenta que va a ser así, y porque él sabe que no va a poder dar otra solución, porque está la obcecación de aquellos a los que va a ser en manos de los que va a ser entregado, que lo van a hacer padecer, como son los jefes del pueblo de Israel, ancianos, sumos sacerdotes y letrados. Esta es la obcecación y la dureza de corazón de ellos, que han caído ya en ese pecado que Jesús llama contra el Espíritu Santo. Todo se puede perdonar, menos la blasfemia contra el Espíritu Santo. Y Jesús se lo dijo a ellos, cuando le acusaron de expulsar los demonios con el dedo de Belcebú. La dureza de corazón que Jesús percibe en los dirigentes del pueblo de Israel le hace entender que ellos van a acabar con su vida. Pero él empieza a leer su vida, y eso es lo que va a explicar, desde esa figura del Antiguo Testamento que él conocía bien, porque él leía la Escritura y oraba con las Escrituras. Para él las Escrituras eran válidas, esa es la palabra de Dios a su pueblo. Y por lo tanto, él entiende que ese Hijo del Hombre,
que es Él, con poder, porque a Él le va a ser dado ese poder, va a realizar su juicio, no como un juicio de condenación. Y entonces él, que conocía al profeta Isaías, empieza también a verse a sí mismo como el siervo de Yahvé que va a entregar su vida. Y eso es lo que les dice a sus discípulos. Por eso dice, tiene que, es una necesidad que significa que corresponde al plan de Dios. Una necesidad que significa que Él va a entregar la vida, Él debe dar la vida de esa manera para el perdón de los pecados. No va a renunciar a esa entrega. Y eso es lo que vamos a ver ahora. Ese tiene que padecer, necesidad o conveniencia. Conviene que Él lo haga. Ok, Ana, no sé si me he explicado muy bien. Sí, perfecto. Gracias, Padre. Y espero que más claro, pero ahora lo voy a explicar eso. Gracias. Ese tiene que padecer. Sabe que algunos dicen, bueno, ¿y cómo Jesús dijo? Es que algunos que piensan que Jesús no conocía y no podía conocer o anunciar lo que le iba a pasar. ¿Por qué? Porque eso es un prejuicio que tenemos en nuestra sociedad, que no aceptamos el don de profecía, es decir, que alguien pueda ver y anunciar un futuro en la línea de Dios. Tan unido está a Dios, que es el Hijo de Dios, el Hijo del hombre. Él es el mismo Dios que puede ver lo que le va a pasar, puede saberlo. Es el conocimiento especial que tiene Jesucristo, que ningún ser humano tiene. Algunos participan con lo que hemos llamado el don de profecía. El don de profecía está consistiendo también en ver ese horizonte desde la perspectiva de Dios. Entonces, desde la perspectiva de Dios uno puede también llegar a intuiciones sobre un cierto futuro, que puede preanunciar en un momento determinado. Eso es un don de Dios también. René. Sí, buenas noches, Padre. Buenas noches a todos. Buenas noches. Bueno, yo tengo como una especie de reflexión después de haber leído pues, los pasajes, en donde todos empieza como cuando dice, ¿quién dice la gente que soy yo? Y a mí se me hace muy particular esto porque es una pregunta que pues viene justamente en un lugar, en una parte geográfica, en un territorio, vamos a decirlo, pagano, en donde había una especie como de libre pensamiento, una forma pues de donde las personas podían decir lo que sentían, sin pensar que podían lastimar a otra, porque eran, pues bueno, si eran paganos, eran idólatras. Yo lo comparo de alguna forma a las comunidades actuales, no sé si estaría correcto, porque pues, o a las locales, vamos a decirlo aquí, especialmente hablando de Estados Unidos, no tan lejos de las comunidades antiguas en donde eran literales y nosotros somos más tradicionalistas, vamos a decirlo así, de alguna forma. Entonces, ellos están adheridos a las leyes, nosotros estamos adheridos a las tradiciones. En los dos casos, pues son dos doctrinas casi similares, vamos a ponerlo de esa forma. Porque cuando dicen, ¿quién dice la gente que soy yo? Y le responden, dice, pues que puede ser Juan el Bautista, Elías o cualquier otro profeta. Pero hay una diferencia abismal en cuanto a los que ellos dicen que creen que es y pues y a las obras que Jesús estaba realizando con ellos, con los apóstoles, con los seguidores. Entonces hay una relación, una diferencia bastante grande. En ese entonces todavía no entendían por qué tenía que haya una similitud o que se parezca a uno de los profetas. Si habían estado con Jesús y había hecho tantas obras enfrente de ellos. Entonces, incluso dice Juan, dice, ¿por qué? Bueno, no lo dice él, yo lo digo. Dice, ¿por qué lo comparan con Elías? Si Juan el Bautista dice que detrás de él viene una persona que él ni siquiera sería digno de desatar las sandalias. Entonces, creo que nosotros también estamos pensando, bueno, en este caso yo digo, estamos pensando de la misma forma que a pesar de que ya conocemos las obras de Jesús, todavía nos mantenemos en esa doctrina tradicionalista
de nuestros países, de nuestras ideas, de cómo hemos crecido. Entonces, creo que estamos también en una forma, pues, actualizando esa ideología antigua en la ideología, pues, moderna de nosotros. No sé si esté claro en la situación, pero pues creo que por ahí va mi reflexión. Bueno, está referencia a todo el Evangelio de San Lucas cuando toca la ley del sábado, la ley de las purificaciones, la ley de lo impuro y lo impuro, las personas que eran consideradas marginadas y aparte de Dios, como los leprosos, los pecadores, como Leví, que llama a Jesús, come con publicanos y pecadores, con la ley del ayuno. Bueno, todo eso se va forjando en los primeros capítulos del Evangelio de San Marcos, que eso es lo que llamamos ya la semana pasada el periodo de liberación, ¿recuerda? Eso hay que recorrerlo. Ahora estamos en el periodo de seguimiento. Ahora se supone que ellos ya podrían estar en grado, en una situación favorable para poder hablar de la identidad de Jesús. Ahí estamos, ya lo han dicho, eres el Mesías. Pero Pedro sigue entendiendo el Mesías en las categorías antiguas, en las categorías de un judaísmo. Esa es la tradición que usted dice. Cuando aquí hablamos de tradición no nos referimos a la tradición de la Iglesia, nos referimos a las tradiciones de los pueblos, que son a veces un poquito distintas. Una cosa es la tradición con mayúscula de la Iglesia, que surge desde el inicio del cristianismo y que nos va a dar el verdadero sentido de las Escrituras, y que va a ir transmitiéndonos la fe que hoy tenemos, y otra cosa son las tradiciones, es decir, las costumbres. A veces confundimos nosotros nuestra fe con las costumbres de cada pueblo, o cómo se ha expresado nuestra fe en celebraciones costumbristas de cada uno de los pueblos, que tienen su razón de ser, que no se está diciendo que no tienen su razón de ser, no se está diciendo eso, pero que hay que vivirlas en el auténtico significado y entendimiento. Evidentemente, el que celebra una tradición de un pueblo y después no va a misa ni los domingos es que no se ha enterado de nada, ¿no? A ese tipo de tradiciones, ¿no?, que le estoy diciendo. Entonces, evidentemente, ahí sí acusan de idolatría, evidentemente, con toda razón, con toda razón. Y somos católicos, y tenemos que decirlo fuerte también en nuestra iglesia, porque hay personas que sí que viven sus relaciones con las imágenes idolátricamente. No son representaciones de nuestra fe, no son representaciones de esas personas que llamamos santos, que son un estímulo y que son realmente aquellos que en la comunión podemos orar unos por otros, ¿verdad?, sabiendo que ellos ya están en la iglesia triunfante y celeste, no, sino que lo viven de una forma no adecuada. Pero muchas veces eso es lo que hay, y por eso hay que animar a vivir ese mismo proceso que Jesús hace con sus discípulos, cuestionar. O sea, el estar con Jesús tiene que cuestionarnos esas cosas para poder reorientarlas y ponerlas en su justo sitio. ¿Por qué? Porque el centro es Jesucristo. Y Jesucristo, que es el centro, tiene que guiar el sentido de toda esa cultura de la que provenimos, que repito, no significa que no tengamos que vivir o recordar o celebrar ese tipo de fiestas que pueden ser tradicionales en nuestros pueblos. Simplemente que hay que saber cuál es el verdadero sentido. Creo que eso es importante. No sé si te referías un poquito a eso. Sí, los tiempos, pienso que los tiempos no han cambiado en 2000 años. Todavía la gente sigue lanzando mil hipótesis sobre la identidad de Jesús. Sí. La mayoría valoran todas las enseñanzas de Jesús, pero pues en algunos casos todavía no hemos entendido ni los milagros, ni Cristo, y pues si los evangelios son poco entendidos, como eran antes, como es hasta ahora. Bueno, después de 2000 años todavía tenemos muchas respuestas sobre Jesús. ¿Quién dice los demás? Eso lo pasamos. Cada uno se tiene. Ahora vamos a ir vamos a ver si vamos avanzando. La cuestión es que ahora Jesús nos va a ir diciendo cómo Él es el Mesías y cómo va a realizar su mesianismo. Creo que ya es la hora, así que lo veremos la semana que viene para no alargar mucho. A ver si avanzamos poquito a poco, pero bueno, ahí vamos. Mejor que compartamos también, eso es importante a ese nivel.
Entonces nadie más si no concluimos por hoy. Y mañana explicaremos la segunda parte de qué es la negación, cómo Pedro increpa a Jesús. Esa necesidad de que tiene que padecer, porque es necesario, por un lado, y cómo Pedro increpa a Jesús. Verán ustedes que cuando dijimos los ministerios parroquiales al estilo de Jesús, va a empezar ya aquí. Aquí empieza porque cuando recrimina a Pedro, y eso lo explicaremos la semana que viene, a Jesús, también percibe él, en el fondo, lo que he dicho antes, que el discípulo no es más que el maestro, y que el discípulo tiene que ponerse, como le dirá Jesús a Pedro, ponte detrás de mí. Pedro se quiso poner delante del maestro, quiso ser el maestro de Jesús, le quiso decir a Jesús cómo tenía él. Al ponerlo aparte le dice a Jesús, bueno, ahora te voy a decir yo cómo tú tienes que realizar tu mesianismo. A mí no me hables de estas cosas, que estas cosas yo no las quiero escuchar. Porque en primer lugar te estás poniendo en contra de los dirigentes del pueblo de Israel. Ahí ya vas por mal camino. Ahí ya no vas por buen camino. Porque si te pones contra los dirigentes del pueblo de Israel, ¿qué van a hacer contigo? Por lo que tú estás diciendo. Y en segundo lugar, si los dirigentes del pueblo de Israel van a hacer eso contigo, entonces ¿qué nos va a pasar a nosotros? Y entonces cuando le responde Jesús, apártate de mí, Satanás. Ponte, no apártate, sino el tema es, ponte detrás de mí, ponte detrás de mí. Miren que es muy curioso en el Evangelio esta frase de Jesús. Ponte detrás de mí, no solamente es una recriminación, sino que le está diciendo, mira, en el capítulo 1, yo pasé y te vi en el lago, echando las redes. Y entonces yo te dije, sígueme. Y lo que está utilizando, la palabra griega que está utilizando, es la misma que le está diciendo ahora. Sígueme, esta que nosotros traducimos es, ven detrás de mí. Y él lo dejó todo y se puso a seguirlo. Y ahora le dice, ponte detrás de mí, Satanás. Porque no piensas como Dios, sino como los hombres. En otras palabras, el discípulo sí también va a ser tentado en su manera de seguir a Jesús. Va a ser tentado. Y va a ser tentado en seguirlo en maneras que no son las maneras de Jesús. Usted ha hablado de las tradiciones. Podríamos hablar de tantas cosas que se dan en cada uno de nosotros, que nos hacemos un Jesús a nuestra medida. Y Jesús le está diciendo, el discípulo sí puede ser tentado, pero lo invita otra vez a seguirlo. No le está diciendo, fuera de aquí, vete de mi vista, Satanás, ¿verdad? No le está diciendo eso. Ya no te quiero ver más. No, ponte detrás de mí. Es decir, yo te he llamado para que me sigas. Sígueme en el camino hacia Jerusalén. Y esa es la invitación de Jesús. Bien, con eso la semana que viene lo explicaré más rápido. Padre, ¿Sí? un comentario nomás quería saber ahí, o sea que ahí Pedro como que no estaba convencido de su fe, ¿verdad? La fe de Pedro no era una fe que por eso era que él no estaba, pues iba con Jesús, pero la fe de Pedro era no era una fe bien firme pues para lo que había caminado con Jesús, pienso yo, Padre. Bueno, era firme, digamos que no era una fe todavía madura. Era una fe que todavía estaba forjándose. Recuerden que solamente cuando él anuncia quién es el Mesías, ¿qué es lo que les dice? No se lo digan a nadie hasta que el Hijo del Hombre resucite, hasta que resucite de entre los muertos. No les conminó que no se lo dijeran a nadie. En la transfiguración también, revelándose como el Hijo de Dios, a quien hay que escuchar, dije, no se lo digan a nadie cuando bajaron hasta que no resucite de entre los muertos. Todavía ellos necesitan recorrer el camino de Jesús. Solo podrán reconocerlo como Mesías al estilo de Jesús después de la resurrección. Y sabemos que desde los Hechos de los Apóstoles y desde Lucas y desde San Juan
va a ser cuando reciban ese Espíritu, el Paráclito Consolador. Nos vamos preparando también para entender a Jesús. Su fe crece, pero Jesús dice, para que crezca, ponte detrás de mí, sígueme, sé mi discípulo. Por eso es tan importante seguirme. Ponte detrás de mí, no quieras situarte delante de mí. No empieces a decir que soy lo que no soy. Ponte, sígueme, sigue mi camino y ahí irás descubriendo. Bien, pues ¿qué les parece si lo dejamos por hoy, a no ser que haya alguna intervención o se quieran quedar aquí toda la noche, cosa que no creo? ¿Podemos ir dejándolo? Sí. Bien, pues antes de despedirnos, algunas cositas más. Solamente una cosita muy breve. No sabemos nada de la apertura de las iglesias todavía. Están en conversaciones con los gobernantes y a ver qué es lo que va a pasar. Pero sí estamos pensando que si lo hacemos en el parking, que si lo hacemos en la iglesia. Yo ya lo hablé con el decanato y le dije, mire, yo le he hablado con la comunidad, ellos piensan que haciéndolo en el parking sería mucho más seguro y nos daría mucha más confianza a todos, podríamos entrar mucha más gente de la que podemos entrar en la iglesia, de lo que nos van a permitir meter en la iglesia, todo este tipo de cosas. Yo por mi parte le puedo decir que en cuanto sepa algo lo diré, no sabemos nada todavía sobre fechas. Sí sé y mi prioridad es en cuanto que nos dejen abrir y nos digan las condiciones, van a ser la celebración de los sacramentos. Esa va a ser una prioridad en los primeros meses porque hay bautizos, comuniones, confirmaciones, bodas que están ahí esperando y esa va a ser mi prioridad en los primeros meses porque no creo que en un mes me lo pueda sacar todo de encima. Hablando de esta manera, ¿no? No creo, porque habrá que hacerlo en condiciones, estará limitado el número también. Eso quiere decir que de momento las reuniones de grupos todavía no se podrán hacer, no porque yo no pueda estar, sino porque no lo permitirán tampoco, hacer reuniones de grupos. Una cosa es celebrar los sacramentos y otra cosa después serán ya las reuniones de grupos en las que ahí, cuando ya dejen hacer o dar ese paso más adelante, evidentemente habrá siempre condiciones. No se podrán reunir más de un cierto determinado número, con unas condiciones de higiene, de distancia y de limpieza, de limpieza fundamental. Repito, en cuanto sepa, les digo, y si alguien, creo que sería bueno formar una especie de comité para organizarlo, esa vuelta, poquito a poco, y bueno, vayan pensando a ver si algunos de ustedes podrían ayudar también en la organización de ese retorno o de esa vuelta más adelante. Repito, hasta ahora reuniones de grupos y comunidades va a ser más complicado porque tendremos que asegurar primero los sacramentos. Primero hay que asegurar los sacramentos. Así que yo sí les pido que sigamos reuniéndonos así por eso en un día, por lo menos que podamos reunirnos, inviten a otras personas de sus grupos también a participar, inviten a otras personas de sus grupos que ustedes conozcan a participar de este Zoom o a través de Facebook, si Dios quiere que se arregle eso, si no pues lo compartiré en Zoom, en YouTube. Pásense a YouTube los que empiecen a haber problemas con Facebook. Repito, saben, ya les he explicado, me han cortado toda posibilidad de compartir mis publicaciones en Facebook de la parroquia en otros grupos. La razón que me han dado es que han considerado que soy un spam, que estoy buscando likes para obtener dinero. Así que es lo que ellos piensan, para hacer negocio, ¿no? Yo me he quejado en cada uno de los compartimientos, sobre todo que los de los grupos en los que se comparten siempre me han aceptado, nunca me han dicho nada. Siempre ha habido un administrador que acepta lo que
pero posiblemente hay algunos grupos que no han aceptado y hayan podido reportar. O sea, en vez de bloquearme, que es lo que tienen que hacer, si yo no quiero a alguien, lo bloqueo, punto. Y si veo que es algo que simplemente no me gusta, lo bloqueo, ya no lo quiero recibir, punto. Si es algo inmoral, como saben ustedes que muchos se quieren meter con muchas cosas inmorales, eso sí lo reporto, porque eso sí hay que reportarlo, porque eso sí va contra las políticas de Facebook, eso sí hay que reportarlo, pero a eso seguramente no les hacen nada. Y entonces el de la iglesia, pues ahí nos han bloqueado, me han bloqueado esa posibilidad hasta el día 27, ya no lo voy a compartir más. Yo con que lo vean los de la parroquia ya me basta. Lo que yo hago es en primer lugar para los parroquianos de San Patricio. Yo lo compartía porque veía que había mucha gente que le interesaba y se conectaban también. Entonces, bueno, si se quieren seguir conectando, que me pidan entrar y yo los aceptaré en la página como amigos. Y si no, pues que busquen otras cosas, que gracias a Dios hay muchas cosas en Facebook hoy en día. Cada uno lo hacemos de manera distinta, ¿verdad? Pero hay muchas cosas. Entonces, bueno, eso es lo que les quería compartir un poquito. No hay nada más nuevo. A nivel de noticias, si quieren. Yo sí creo que me voy sacando un poquito una conclusión, porque he estado escuchando y indagando un poquito, veo posturas extremas de un lado de otro, ¿verdad? Y ahí yo creo que lo más centrado ahora a ir pensando al salir es tener en cuenta 3 condiciones, ¿no?, que tenemos que ir llevando en la cabeza. Primera, la distancia de 6 pies. Eso es una condición que creo que va siendo recomendada por las personas serias, entendidas, y realmente que no buscan otro tipo de cosas, sino que realmente buscan que nos protejamos y que al salir salgamos pues para que no haya un rebrote o para que evitar los contagios. Distancia. La mascarilla tenemos que pensar en ella, y el lavado de manos. O sea, no tocarnos la cara, nariz, ojos y boca sin habernos lavado bien las manos antes. Sin haber lavado bien las manos antes. Entonces creo que esas 3 medidas es lo que dicen son las que nos pueden proteger de un rebrote y de una extensión del virus. Tener cuidado en esas 3 medidas. Eso no es infalible, pero parece ser que la cosa funciona. Funciona. Y están creo que el camino hacia la vacuna va caminando, no sé cuándo la tendrán. Algunos dicen que más pronto de lo que pensamos, ojalá, pero después para que se la pongan a todos va a ser todo otro proceso, ¿no? Eso va a llevar más tiempo, Pero por la parte nuestra, ir pensando, distancia, pensar, la distancia, sobre todo cuando vengamos aquí a la iglesia, que no empezamos a darnos abrazos, que no empecemos a querer, distancia de 6 pies, es importante, la mascarilla y la higiene. Por eso estamos poniendo, a ver si ponemos en todas las puertas sanitizer, hemos puesto también plástico en las oficinas, ¿cómo se llama? El que se llaman plástico, ¿cómo se llama? No me acuerdo cuál es el material. Bueno, un plástico para que las personas en la oficina pues no tengan el contacto directo con la oficinista. La hemos puesto también en todas las oficinas y creo que en la librería también la vamos a poner. Ya he pedido que me la pongan para evitar, ¿no? Y con disciplina, pero ir pensando esa disciplina hasta que se pueda. Disciplina, pero con alegría, con ganas y con amor. Con el amor de cuidarnos los unos a los otros, porque creo que si no se puede convertir también en una obsesión. Y repito, peligro ya lo tenemos al salir a la calle. Salir a la calle te puede atropellar un coche, ¿no? Entonces tampoco vamos a vivir ahora obsesionados de que me voy a agarrar el virus, de que no me voy a agarrar. Eso no es vida, eso no es vida para nadie, y por eso es importante pues cuidarse, tener en cuenta esas 3 medidas. Y desde ahí, pues, ojalá que pronto nos podamos ver por aquí en la celebración de los sacramentos. Como una fibra de vidrio. Sí, el ¿cómo se dice? Lo llaman aquí plexiglas creo que lo llaman, ¿no? Plexiglas, sí. Plexiglas, sí. Acrílico, ¿no?
Fibra No, de no fibra de vidrio, plexiglass. ¿O no? Oh, flexi. Es plástico, es vidrio plástico. Sí, sí. Muy bien. Buenas noches a todos. ¿Nadie quiere comentar nada? Hacemos una oración antes de irnos. Una oración de la noche. Muy bien. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Te damos gracias, Señor, por todo lo que nos das cada día. También te pedimos tu Espíritu, nos preparamos para Pentecostés. Empieza como el novenario a Pentecostés en estos días. Si se unen al Rosario, ¿verdad?, y al Santísimo, pues lo podemos hacer como novenario de preparación a Pentecostés. Ese novenario juntos como comunidad, adorando al Santísimo, invocando la intercesión de nuestra Madre del Cielo. Cada día rezamos el rosario en nuestra comunidad, entonces sigamos estando juntos en esa oración. Y pedimos el don del Espíritu para que nos dé la alegría que hemos escuchado en el Evangelio de hoy y sobre todo para que cada uno de nosotros también vayamos preparando nuestro corazón, sepamos también haber aprovechado estos días de pandemia y que todavía siguen, y que sepamos también vivir desde lo que hemos descubierto en estos días cada uno de nosotros. Muchos hemos descubierto que tenemos que cambiar cosas, que tenemos que mejorar otras, que tenemos que dejar quizás algunas, que vale la pena continuar con otras, y todo eso pues también le pedimos el don de fortaleza y de perseverancia para que lo llevemos a cabo, para que sigamos a Jesús, nos pongamos detrás de Él y nunca en nuestra vida queramos decirle a Él cómo tiene que ser con nosotros, sino que lo acojamos como Él quiere venir a nuestra vida y como Él quiere que estemos con Él, siguiéndolo, poniéndonos detrás de Él. Amén. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Buenas noches a todos. Si quieren abrir los micrófonos ahora para saludarse y gritarse, decirle hola y adiós. Buenas noches. Hola, que estás ahí. Buenas noches, hermano. Buenas noches, padre. Buenas noches, padre. Buenas noches a todos. Buenas noches. Buenas noches. Usted saluda. René, buenas noches. A Mari, saludos a Mari. René. Buenas noches a todos. Nos vemos mañana. Luego. Se les quiere. Se les extraña. Buenas noches a todos. Gracias. Buenas noches. Buenas noches, padre. Buenas noches. Buenas noches. Buenas noches. Ya estamos. Ya me voy. Buenas noches. Buenas noches. Gracias, Padre. Bendiciones y buenas noches. Igualmente para todos. Bye. Sí, Bye, bye. Bye. Bueno.